Bueno, yo soy Jorge Cardeñosa, como os han comentado. Vengo a hablar de un poco de una posible aplicación que tiene la inteligencia artificial a ciertos casos de uso muy concretos relacionados, en nuestro caso, con los procesos de recaudación pública, ¿no? Y bueno, os voy a contar un poco qué nos hemos encontrado al empezar a trabajar con alguna administración pública, cómo hemos intentado ayudar a implementar estas soluciones, ¿no?, de inteligencia artificial en algunos procesos, cómo ayuda esto y detallaros un poco un caso concreto, ¿no? Bueno, porque nos ubiquéis un poco, nosotros somos Dial Software, somos una empresa que nació ya hace algo más de 10 años en la Universidad Politécnica de Madrid, ¿vale? Como una idea de un grupo de investigadores para hacer proyectos digamos, de consultoría, ¿no? De cómo empezar a trabajar con empresas en todo lo que tiene que ver con implementar procesos de inteligencia artificial. Y desde hace aproximadamente 3 años pertenecemos al grupo Informa, que es una empresa pública, que digamos que nos ha abierto también un poco las puertas de diferentes sectores con los que empezar a trabajar, con entidades financieras, con el sector seguros y también con el sector de la administración pública, especialmente con instituciones de recaudación, ¿no? En ámbito local, ámbito municipal, provincial, etcétera, ¿no? ¿Nosotros qué hacemos? Principalmente, dentro de todo lo que es la inteligencia artificial, que ya habréis escuchado, ¿no?, que es algo de lo que se habla tanto y de manera tan general, nosotros especialmente nos enfocamos digamos, a la automatización de procesos aplicando procesamiento de lenguaje natural, ¿no?, que es una de las grandes ramas que tiene la inteligencia artificial. Al final, tratar con información, si lo tuviéramos que resumir en una frase, sería tratar información desestructurada y estructurarla, ¿no?, y convertirla en datos, ¿no?, que es eso de lo que se habla tanto ahora y que es donde obtenemos la información para poder trabajar con ella de manera más eficiente, ¿no? Un poco lo que os comentaba antes, ¿no? Lo que os quiero presentar es, digamos, un par de casos de uso que luego detallaremos un poco más uno de ellos, relacionados con la recaudación, un poco lo que nos encontramos nosotros al empezar a trabajar con este tipo de entidades y cómo hemos podido ayudar a estas entidades digamos, a eficientar algunos procesos con estas tecnologías, ¿no? Nosotros al final somos una empresa, como decía, nos dedicamos a desarrollo de inteligencia artificial, estamos en diferentes sectores y este sector de la administración pública, digamos que es un sector en el que hemos empezado a trabajar recientemente, ¿no? Entonces estamos aprendiendo mucho. Este caso es uno de los primeros con los que hemos empezado a trabajar y eso, nos gustaría contároslo para que veáis un poco el enfoque de a dónde se puede llegar con este tipo de tecnología, ¿no?, que está ahora tan de moda, ¿no? Como decía, dentro de lo que es la recaudación pública, nosotros hemos llegado a intervenir en dos tipos de procesos, ¿no? Como vemos ahí, lo que llamaríamos atención ciudadana y lo que llamamos el tratamiento documental, ¿no? Atención ciudadana, esto sí que es algo, digamos, más habitual, incluso ya hemos visto muchas administraciones que empiezan a automatizar de alguna manera estos procesos, ¿no? Los famosos agentes conversacionales, etcétera, en los que, digamos, añadir un canal nuevo a nuestra institución para atender toda esa relación que se tiene con el ciudadano. En nuestro caso, principalmente son procesos previos a un trámite o posterior a un trámite, ¿no? Dudas de qué hago en caso de, a dónde me tengo que dirigir, qué modelo tengo que utilizar, qué hago, ¿no?, al final, ¿no? Estos sistemas pueden ser simplemente conversacionales, en los que atiendes una petición con una respuesta. También pueden ser operacionales, que no solo respondes a una pregunta, sino que en esa misma conversación pueda ser resuelto el trámite correspondiente, ¿no? Nosotros siempre intentamos que todo esto sea en un entorno conversacional de lenguaje natural al 100%, es decir, que el ciudadano tenga la libertad de escribir en su forma, en su lenguaje, en su contexto, la consulta que quiera y que el sistema sea capaz de entenderlo, ¿no? No creemos en esos entornos de selección múltiple. Al final estamos hablando de una fax, de una página web en las que la persona elige. No, queremos creemos que la forma más eficiente es que la persona se exprese, ¿no? Y es cómo se le puede atender, ¿no? Y el segundo caso, que yo creo que es el principal, el tratamiento documental, ¿no?
esto pasa en las instituciones públicas y pasa también en las empresas privadas, ¿no? El tener un conjunto de documentos con los que hay que trabajar, que son normalmente tareas muy repetitivas, digamos sencillas, pero masivas, de tratamiento de documentos para obtener información, sacar información de ellos, obtener datos al fin y al cabo, ¿no? Y digamos que esa es más nuestra gran especialidad, ¿no? El poder ayudar a automatizar al máximo posible estos procesos de tratamiento de datos, ¿no? Siempre, con esto de la inteligencia artificial, siempre hablamos de que la información es poder, ¿no? Y que lo que hay que tratar es el dato, ¿no? Que son estos procesos de digitalización de los que siempre se habla. Pues al final lo que nos encontramos es que incluso aunque tengamos digitalizados los documentos, al final hay unos datos en ellos que hay que sacarlos, ¿no? Si se hace de manera manual, volvemos otra vez a tener un proceso muy repetitivo y que consume mucho recurso, ¿no? Como decimos aquí. ¿Cuáles son los principales problemas? El volumen de documentos con el que se trabaja. En muchos casos son volúmenes masivos, ya sea interacciones con personas o tratamiento de propios documentos. Eso origina problemas en los tiempos de respuesta, que puede originar cuellos de botella, ya sea por la cantidad de documentos que se tratan o por la estacionalidad de cierto proceso, como puede ser, pues yo qué sé, el periodo de declaración de la renta, pues cómo serán las consultas que recibe Hacienda en esos meses, ¿no? Pues puede ser muy masivo, ¿no? Y al final, en las instituciones, pues evidentemente, pues como en todas las entidades, se cuenta con recursos limitados, ¿no? Ya sea recursos de personal o recursos financieros para poder subcontratar una labor como esta, ¿no? Estos son algunos datos que nosotros nos hemos encontrado en alguna entidad con la que hemos trabajado, alguna entidad pública, tanto para el caso de atención como para el caso de tratamiento de documentos, ¿no? Como vemos aquí, el tiempo medio de una llamada para cualquier tipo de consulta, hemos calculado que se trata de una llamada de aproximadamente unos 9 minutos y que estamos hablando de aproximadamente unas 200 llamadas al día. Como podéis imaginar, esto son muchas horas de atención, ¿no? Muchos recursos que se consumen por atender este tipo de consultas, ¿no? Y en el caso del tratamiento documental, hablamos de 11 minutos aproximadamente para el tiempo que se dedica a leer un documento, a leer ese documento, a extraer los datos y a incorporarlos a un sistema, una base de datos propia, de gestión, de trámites, de expedientes, etcétera, ¿no? Y hablamos de más de 50 documentos diarios. Igual, aquí hay una cantidad de recursos, principalmente de personal, dedicados a estas tareas, ¿no? Cuando estas tareas son repetitivas, digamos que un sistema puede aprender cómo se hacen estas tareas y automatizar ese proceso, ¿no? Que al final es la clave de todo esto, ¿no? Nosotros siempre decimos que digamos que aquí se cumple un poco el 80-20, ¿no? Al final, el 20% de las tareas te quitan el 80% del tiempo porque son tareas sencillas, ¿no? Pues lo que se busca normalmente es automatizar esa parte, ¿no? La parte, digamos, sencilla, ¿no? No pensamos que estas tecnologías, como se dice muchas veces, ¿no? Que esto va a sustituir al 100% a las personas y que ya la gente no tiene que trabajar, no. Es simplemente una ayuda o una gran ayuda en algunos casos, pero no deja de ser una ayuda, ¿no? ¿Cuáles son las mejoras que nosotros hemos encontrado para este tipo de procesos? El primero, la capacidad de proceso. Al final, pues si tenemos un sistema 24 horas atendiendo peticiones o un sistema 24 horas leyendo documentos, la capacidad de procesamiento es ilimitada, ¿vale? Aquí no destinamos un recurso de una persona que trabaja unas X horas al día, no. Aquí tenemos un sistema que es capaz de procesar de manera ilimitada todo lo que queramos cargar en él, ¿no? Evidentemente, esto mejora los tiempos de respuesta, evidentemente desaparecen los cuellos de botella y una cosa muy importante, optimizar los recursos del empleado público. Al final, como decíamos antes, ¿no? Tenemos recursos limitados, vamos a destinarlos a aquellas tareas en las que consideramos que el empleado público puede aportar un gran valor y no a este tipo de tareas más repetitivas y que motivan poco, sinceramente. ¿Esto cómo llegamos a este tipo de automatizaciones de procesos, ¿no? Nosotros sí que solemos trabajar con soluciones más a medida, es decir, no hablamos de un proyecto, de un desarrollo de medida para un cliente, sino lo que sería un desarrollo de un caso de uso muy concreto, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque sí que en el mercado hay tecnologías, grandes plataformas con las que se puede trabajar, que las conocéis, ¿no? Estilo ChatGPT y todas estas,
con las que se pueden hacer cosas, pero en muchos casos, como nosotros decimos, lo que es generalista suele ser enemigo de la precisión con la que se trabaja, ¿no? Ya sea para el tratamiento de datos en un documento o para las respuestas a personas, ¿no? Sí que se trabaja bien en generación de lenguaje, pero todo lo que tiene que ver con tratamiento de datos, si queremos que sea preciso, tiene que ser un caso desarrollado específicamente para ese entorno, ¿no? O entrenado para ese entorno, ¿no? Y ahí hacemos la diferenciación entre lo que son tecnologías de PLN, de procesamiento de lenguaje natural, que lo que hace es trabajar para un entorno muy, muy específico y con un aprendizaje, digamos, más controlado, o estos modelos tan de moda ahora, los LLMs, que son entornos en los que digamos que el aprendizaje es muy masivo, el aprendizaje es continuo, pero está menos controlado, ¿no? Eso que hablamos siempre de la explicabilidad, ¿no? de la inteligencia artificial, depende del caso de uso con el que quieras trabajar, incluso dependiendo de la privacidad de la información con la que trabajemos, pues tiene más sentido la utilización de un tipo de modelo o la utilización de otro tipo de modelo, ¿no? Como decía, al final, nosotros como empresa, intentamos definir casos de uso muy concretos para ciertos sectores en los que poder trabajar con unos niveles de precisión suficientes para que la automatización del proceso tenga sentido, ¿no? Al final, si intentas automatizar un proceso, pero el sistema falla y al final tiene que haber una persona revisando todo lo que se pretende automatizar, pues en el fondo no estás automatizando ningún proceso, ¿no? Al revés, le estás metiendo un trámite más al proceso que no aporta, digamos, ningún tipo de valor, ¿no? Algunos de los resultados que hemos obtenido al aplicar este tipo de tecnología, ¿no? Como os comentaba, ¿no? Aplicar inteligencia artificial tanto para lo que es la atención de consultas, como operacionales o no, como el tratamiento documental, ¿vale? En cuanto al tiempo medio de lectura de un documento, estamos hablando de entre 5 y 10 segundos, ¿no? 10 segundos, hablamos de cualquier tipo de documento, ¿vale? De documentos digitales, documentos escaneados. Es decir, nosotros con manuscritos no trabajamos, pero prácticamente que se trabaja con cualquier tipo de formato que sea escrito a máquina, ¿no? Un punto muy importante es la capacidad de integrarse con un proceso al completo, ¿no? Es decir, al final nosotros aquí, como decía, nosotros no somos una empresa que se dedique específicamente a prestar servicios para la administración, sino que lo que hacemos es leer un documento. Y en el proceso de recaudación, que conocemos el proceso y es bastante largo, ahí tiene un momento en el que alguien se tiene que leer ese documento, ¿no? Nosotros intervenimos en ese tipo de proceso, ¿no? Estas tecnologías tiene sentido que intervengan en ese tipo de proceso puntual. Por lo tanto, te tienes que poder integrar con esa solución que utilice cualquier administración para su proceso de recaudación, ya sea de manera interna o sea subcontratándolo con otra entidad, ¿no? Este tipo de soluciones son, en nuestro caso, muy sencillas de integrar en cualquier proceso que el usuario quiera integrarlo, ¿no? El ahorro medio de este tipo de integraciones, de implantación de este tipo de soluciones, por nuestra experiencia, pues ronda en torno al 85% de este caso, ¿no? Es decir, no es un 100%, evidentemente, no te ahorras el 100% del proceso, porque nosotros siempre queremos que sea un complemento a lo que el cliente ya hace, ¿no? con sus procesos actuales, que estarán más o menos automatizados, pero siempre hay una parte que tiene sentido que se siga haciendo de manera manual, ¿no? Pero con una incorporación de este tipo de tecnologías que automatice el proceso, pues sí que se llega a esas cifras de ahorro, ¿no? Estamos hablando de automatizar el 80-90% de las interacciones y posiblemente incorporar un pequeño proceso de validación de la información, pero bueno, al final el ahorro evidentemente es significativo, ¿no? Y luego lo que decíamos antes, ¿no? La desaparición de cuellos de botella en cualquier tipo de proceso que pueda estar automatizado. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, ¿no? Al final tienes capacidad ilimitada para tratar grandes volúmenes de información, ya sea de manera continua en el tiempo, en momentos puntuales que se requiera, da un poco igual, ¿no? Al final estos son sistemas disponibles 24/7 y simplemente lo único que se hace es
el alcance de la solución, adaptarlo a la necesidad que tenga cada institución, cada entidad para el volumen, ¿no? que se quiera trabajar en cada uno de los casos, ¿no? Y ahora os quería enseñar un caso este es el caso de uso real con el que nosotros estamos trabajando, orientado a los procesos de recaudación, para que os hagáis una idea de cómo sería un proceso de este tipo, así como resumen, ¿no? De lo que sería una gran plataforma, como decía, integrada con todo el resto del proceso. Digamos que aquí simplemente es un momento del proceso en el que hay que leerse este documento para obtener ciertos datos, porque con esos datos voy a hacer alguna tarea, como puede ser el cálculo de un impuesto, en este caso, o cualquier otro tipo de tarea, ¿no? ¿Cómo sería? Simplemente es un sistema que recibe un documento y devuelve datos, ¿vale? Lo que haría una persona leyéndolo de manera manual, pero incorporado en una solución tecnológica que hace lo mismo, pero como hemos visto antes, de manera más eficiente, ¿no? Siempre que esté dentro del alcance de la solución, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es una gran plataforma, digamos, de lectura automática de documentos y, como decía antes, no es una plataforma en la que puedas introducir cualquier tipo de documento y que lo lea todo y que lo haga todo supuestamente bien, ¿no? Como son estas aproximaciones más de tipo modelos grandes de lenguaje, estilo como ChatGPT y demás que os mencionaba antes, que hacen un poco de todo, pero de manera precisa y concreta, bajándolo al suelo para cada caso de uso concreto, a lo mejor no lo hacen tan bien, ¿no? Nosotros aquí sí que lo que pretendemos es añadir un caso de uso siempre nuevo a la plataforma y que eso vaya creciendo, ¿no? ¿Qué tenemos? Por un lado tenemos los tipos de documentos que esta solución es capaz de leer. Vemos notas simples de la propiedad, escrituras de compraventa y escrituras de herencia, ¿vale? El primero ya está en producción, ya lleva tiempo en producción. El segundo está en desarrollo, ya con pruebas, y a final de año estará en producción. Y en enero del año que viene empezaríamos con el siguiente caso, ¿no? Digamos que esto es algo que ha ido creciendo a medida que hemos ido conociendo más, digamos, el caso de uso que nos encontramos, la necesidad que nos encontramos en las administraciones con las que estamos trabajando, ¿no? ¿Y todo esto para qué, no? Se ve un poco ahí al borde, pero para el tratamiento de los impuestos que decíamos antes, ¿no? Hablamos de automatizar el proceso de lectura para el impuesto de bienes inmuebles, para el impuesto de plusvalías, para el impuesto de sucesiones y, por supuesto, también para el señalamiento de bienes, ¿no? Digamos que aquí trabajamos también, en el caso de notas simples, por ejemplo, trabajamos con las notas simples en el cálculo del impuesto, pero también trabajamos en los procesos posteriores de vía ejecutiva, de emisión de diligencias, de obtener datos para incluirlos en diligencias, etcétera, ¿no? Es decir, que digamos que interviene digamos, en todo el proceso, pero siempre relacionado con lo que es el tratamiento del dato, ¿no? Digamos que esto es un poco un resumen de lo que sería un caso de uso y cómo lo planteamos nosotros y cómo hacemos nosotros digamos, la aproximación de la utilización de esta tecnología al mercado, ¿no? Es decir, la premisa principal que tenemos nosotros es que la precisión de la información, la precisión en el tratamiento es muy importante, ¿no? Para que tenga sentido el poder automatizar este tipo de procesos, ¿no? Lo decía antes. Si un proceso de este tipo no tiene la precisión suficiente, lo que estamos haciendo es meter ruido al sistema, y esto lo hemos visto también en el pasado con otras tecnologías que se han utilizado, que la gente digamos que le tenga miedo o cierto tipo de manía, ¿no? a este tipo de soluciones, porque al final no ayudan, ¿no? Supongo que a todos habrá pasado alguna vez el hablar con algún agente conversacional que haya puesto vuestro banco, cualquier entidad con la que trabajéis, y que el sistema no te entienda nunca lo que quieres decir, ¿no? Al final, el intentar implementar este tipo de soluciones, si no trabajas con la precisión suficiente, frustra más que ayuda, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo que os quería enseñar, para que pongáis un poco un poco la imagen, ¿no? de lo que se puede hacer con este tipo de tecnologías. Evidentemente luego esto es aplicable a prácticamente cualquier
cualquier caso de uso que podáis pensar en el que hacéis un trabajo que sea repetitivo con cierto tipo de documentación, de alguna manera eso se puede automatizar, ¿no? Nosotros a día de hoy nos estamos leyendo portales de contratación de licitaciones, boletines oficiales, nacional, autonómicos, es decir, cualquier tipo de documentación que se genere de manera recurrente, que tenga una estructura parecida y tal, siempre puede ser objeto de una automatización que ayude a esa lectura, a esa consulta, a tratar esos datos, ¿no? Y en este caso, pues aquí veis el caso de lo que sería automatizar ese proceso de recaudación en el punto de la lectura de los documentos, ¿no? El poder llegar a obtener el dato mediante un proceso automático, ¿no? Y ahorrar ese tiempo, ¿no? del personal en ese tipo de tarea, ¿no? Y bueno, para cerrar, simplemente tres conclusiones que nosotros hemos obtenido también de todo el trabajo que hemos hecho también con administraciones. El primer caso es, como pasa en muchos sectores, el gran margen de mejora que creemos que existe en todo lo que tiene que ver con los procesos de digitalización, ¿vale? Aquí en este evento, tanto ayer como hoy, hemos visto que hay muchas iniciativas para todo lo que tiene que ver con la digitalización y yo creo que hay un enorme margen de mejora y somos conscientes de que se está trabajando en ello y bueno, y nosotros ahí pues intentamos poner nuestro pequeño granito de arena, ¿no? En todos esos procesos de digitalización, ¿la inteligencia artificial interviene? Yo creo que sí, que es un vehículo muy interesante para muchos procesos, ¿vale? En estas nuevas tecnologías que os he comentado de modelos grandes de lenguaje para todo lo que tiene que ver con generación de texto, generación de lenguaje, ese tipo de tratamientos, seguro. En automatización de procesos, que es en lo que nosotros nos estamos más enfocados, seguro que también. En algunos procesos seguro que intervienen las dos aproximaciones, pero yo creo que sería muy bueno que este tipo de tecnologías entraran en la administración pública. En nuestro caso hemos encontrado este caso de uso del ámbito de la recaudación, pero pues seguro que para otros muchos ámbitos, precisamente la administración, que trabaja con tantísima documentación siempre y de manera tan masiva, estoy seguro de que hay muchos casos de uso en los que se podrá implementar este tipo de tecnologías y seguro que es muy útil, ¿no? Y luego el último punto, creo que lo he comentado antes, pero nosotros siempre lo decimos, siempre que nos reunimos con algún posible cliente que quiere implementar este tipo de soluciones en su casa, es que al final nuestra aproximación es que la tecnología sirva de ayuda, ¿no? De ayuda al empleado, en este caso al empleado público. No creemos en una tecnología que sustituye de manera masiva el personal, ¿no? Esto no va de, oye, pues yo tengo a 5 personas leyendo documentos, pues pongo este tipo de tecnología y ya no necesito a 5 personas. No va por ahí, ¿no? Va más por, oye, pues si tengo a 5 personas que se tienen que leer 100 documentos, pues a lo mejor no se tienen que leer 100 y tienen que revisar 10. Esa es la idea. Y con eso, ¿qué estás ganando? Pues que esas personas tengan más tiempo para dedicar a otras tareas que seguro que hay, y por lo que conocemos nosotros algunas administraciones con las que hemos trabajado, seguro que más trabajo tienen, ¿no? Porque siempre son entidades que andan un poco desbordados, ¿no? Entonces, nosotros aquí hablamos siempre de un término que es inteligencia artificial híbrida, que es cuando esta inteligencia artificial se aplica para ayudar, ¿no? Para dar soporte al empleado que realiza esta tarea y no pretende sustituir, por lo que os decía antes, ¿no? Porque siempre que pretendemos que esto sea preciso, tiene que tener una ayuda, ¿no? Nosotros en este tipo de sistemas metemos procesos de validación automático para corroborar que efectivamente el dato es correcto, etcétera. Pero en algunos casos eso no es viable. Hay algunos casos en los que hay datos que son especialmente complejos de extraer de un documento y el sistema te puede proponer y que te ahorres leerte el documento entero, pero te puede proponer, oye, creo que el dato es este, revísalo, ¿vale? Es un poco esa es la aproximación, ¿no? Y yo creo que es la aproximación más sana para esto de la digitalización y de la innovación, porque yo creo que de lo contrario es correr más de lo que podemos correr, yo creo, y al final lo que decía antes, ¿no? Esto lleva siempre a
digamos, un poco de frustración por querer llegar más lejos de donde puedes llegar, y al final eso yo creo que frustra un poco y al final provoca eso que llamamos la resistencia al cambio, ¿no? El que haya personas que se resisten a trabajar con este tipo de tecnologías porque en algún momento han tenido alguna experiencia no especialmente buena y prefieren no trabajar con estas tecnologías, ¿no? Y bueno, ya por acabar, aquí tenéis mis datos por si queréis, luego estaré también por aquí. Si tenéis cualquier duda, cualquier propuesta, si queréis probar algo de lo que os he comentado, nosotros estamos totalmente abiertos a probarlo, ¿vale? Nuestra prioridad siempre decimos que es que se use más que buscar alguna rentabilidad, que evidentemente también es importante. Uy, ¿se ha apagado? Bueno, se han cortado. Bueno, bueno, no lo sé, se ha quedado. Pero nada, simplemente estamos aquí en el evento, estamos ahí en el primer pasillo, a vuestra disposición y espero no haberos aburrido mucho porque como sé que somos una empresa un poco diferente a lo que suele haber por aquí, pues a lo mejor no sé si todavía hablamos del todo el mismo idioma, pero bueno, estamos intentándolo y por nuestra parte encantado de estar en un evento como este y poder enseñaros lo que hacemos. Así que nada, muchas gracias. Vale, pues